Bienvenido, bienvenida, bienvenide a Tapatiólogos, el podcast para adentrarnos a la historia y cultura tapatía y jalisciense. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este primer episodio del podcast Tapatiólogos. Empezando con este primer tema, tengo a mi lado a un entrañable amigo, compañero que también se dedica a transmitir por las redes sociales. Su nombre es Noé Marcelino Mora Hernández, que tiene un programa a través de Facebook llamado Tepache Merlot, el cual los invito a seguirlo cada sábado a las 12 del día. Bienvenido, Noé. Gracias. ¿Cómo te ha ido? Y pues muy contento de que me invites a este primer episodio. Sí, vamos a empezar este podcast. A lo mejor la gente esperaba algo como de la Fundación de Guadalajara, un poco más cronológico, pero quise empezar este podcast con un tema pues que ha dado de hablar muchísimo, sobre todo en nuestros días, por los problemas de seguridad, ¿no? Los problemas de la sociedad en que vivimos en nuestros días, como es de la calzada para allá. Y para comenzar, una pregunta, pues, ¿qué significa de la calzada para allá? Para nosotros que somos, pues, tapatíos e incluso los que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, pues, más o menos, ¿qué entiende por de la calzada para allá, no? Híjole, hay para los que vivimos en Guadalajara es muy fácil de entender, ¿no? Y más para los más viejos, nos damos cuenta que Guadalajara tiene una división social muy marcada, una división social donde desde siempre, desde la fundación de Guadalajara, siempre estaba el río San Juan de Dios. Los que estaban del lado poniente eran las familias de apellido compuesto, con un cierto estatus social, casas grandes, de patios centrales, de cantera. Y del río San Juan de Dios hacia el oriente, o sea, como para Tlaquepaque, Tonalá, pues era gente que llegaba de otros lugares y eso fue dividiendo la ciudad. Y luego si pones que del otro lado estaba la zona de tolerancia, lo que hoy conocemos como San Juan de Dios, que sigue siendo una zona de tolerancia, de viajeros, de comerciantes, de cantinas, de zona de mucho permiso. Entonces eso fragmenta la ciudad, ¿no? Digo, no quiere decir que los de doble apellido nunca fueran del otro lado, ¿no? Pero hacer sus vagancias. Por cierto, antes de continuar, quiero mencionar que Noé es historiador, a mucha honra. Sí. Entonces, pues es un amante de la ciudad. Entonces ya aquí vamos viendo pues cómo se va conformando esta zona, ¿no? Y tal como lo mencionas, pues es una zona de tolerancia, ¿no? A lo mejor para nuestros papás o nuestros abuelitos alguna vez hemos escuchado que se iban a terminar las borracheras en las cantinas de mala muerte en esta zona. Ya mencionaba que estas familias de Alcurnia, perdón, pues iban a buscar a las mujeres de la vida galante. Sí, claro. Incluso a mí me ha tocado ver en algunas investigaciones que desde la época virreinal, estos personajes, pues para no perder el prestigio, se iban como escondidas, cruzaban el río y pues se metían con las mujeres, ¿no? Y hablando yo un poquito de esta zona, pues lo que más o menos es la Plaza de los Mariachis, toda esta zona alrededor del templo, pues era una zona de bienvenida, de recepción a la ciudad, ¿no? Por ahí llegaban los viajeros que venían de la Ciudad de México entrando por Tlaquepaque, por la garita de San Pedro, había algunos mesones, y pues conforme fue pasando el tiempo, pues fue agarrando otra connotación esta zona, ¿no? A un poco más comercial. De hecho, si ustedes revisan algunas fotografías de finales del siglo XIX de esta zona, en donde está hoy el mercado de San Juan de Dios, había como un pequeño tianguis, ¿no? Unas pequeñas eran locales y además, por ahí ya a principios del siglo XX, la Plaza del Progreso, Plaza de Todo el Progreso, era una zona de mucha concurrencia, porque desde la época colonial, como tú dices, es un lugar donde cae la gente de bajos recursos económicos. Las casas de misericordia, como el Cabañas, el Hospital San Juan de Dios o el de la Veracruz, ahí estaba. Entonces la gente necesitaba, la que necesitaba caridad, la que necesitaba vivir, acudir a esa asistencia social, en ese tiempo encabezada por la iglesia, pues tenía que asistir de aquel lado, ¿no? La gente rica, pues qué necesidad tiene que andar yendo a pedir apoyos. Entonces, eso va marcando todavía más profunda la línea entre el Guadalajara del poniente,
O sea, la zona de atrás de Palacio de Gobierno, la zona de ¿cómo se llama? Lo que va a ser después la colonia americana, después en la época el fraile de la Calavera, Fray Antonio Alcalde, la zona Santuario. del santuario, que también ahí fue, después eso le baja poquita presión a Analco y empiezan a llegar gente de escasos recursos que él asistía con sus casitas, las cuadritas, famosas cuadritas. Sí, y además, pues, este río pues, se dividían con varios puentes, ¿no? Ajá. Desde la época colonial, cada puente tenía un nombre. El puente del Chocolate, que creo que era el convento de Santa María de Gracia. Ajá. Estaba el Puente Verde, que creo que es el Ajá. que estaba por la calle de Héroes. No, mentira, el que estaba por la calle de Héroes era el de Medrano. El de Que salía Medrano, el de sí. Medrano. Que ahorita vamos a hablar un poco de esto, porque Ajá. también tiene que ver como esta cosa se me fue el nombre, de que las autoridades necesitan cambiar las instituciones del lugar por lo mismo de los problemas sociales, ¿no? De cómo ven al otro. Sí. Había, esos puentes estaba el de San Juan de Dios, que era, obviamente, como era un centro de comercio, San Juan de Dios, artesanos, productores, no es como hay artesanía de guarachitos y para el turismo. Acuérdense que el turismo es un concepto que se inventa en el siglo XX. Era hortalizas, verduras, cosas de cuero, acuérdense que no existe el plástico, entonces eran productos de cuero o tejidos, telares artesanales, le vamos a llamar artesanales porque se hacen a mano, no porque sean cosas para el turismo. Más utilitario, ¿no? Más Utilitario. para la vida Esa es cotidiana. la palabra, sí, muy bien. Y pues ya que mencionan también la cuestión de la piel, de las pieles, pues Sí. si nos vamos un poquito hacia el norte, lo que conocemos hoy como el Parque Morelos, este famoso barrio, El Retiro, El Retiro, muy sí. tradicional. Pues en esta zona se ubicaban las tenerías, ¿no? Esta Sí. zona donde los curtidores de pieles iban pues laboraban las pieles. Y de hecho me ha tocado ver en algunos planos de Guadalajara de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que pues en el testimonio oral, pues sí había, como que sí existía, ¿no? El barrio. Sí. Pero en los planos, pues eran unas casuchas, Ajá. por decirlo así, porque ellos lo denominaban de esa manera, Fíjate ¿no? que ahí tengo un dato mi papá trabajó en el área de la zapatería en los 70s, 80s y todavía 90s. Entonces, a mí me tocaba acompañarlo cuando el Retiro se satura de habitantes. Todos esos curtidores, las familias de curtidores, porque es una cuestión hasta familiar, se van a Huentitán y agarran terrenos grandísimos y para el proceso artesanal de curtir pieles necesitan para hacerlas por ablandadores, químicos, eso lo aprendí viéndolo con mi papá porque él compraba pieles para las fábricas de zapatos en las que trabajaba. Tienen que extenderlas como ropa. Entonces ocupaban grandes terrenos para tender los cueros para que se secaran, porque salen como trapos mojados de los químicos con los ablandadores. Y luego de teñirlos y todo eso. Entonces yo me imagino que el Retiro eran pocas casas así amontonadas y alrededor terrenos muy abiertos para poder extender. Pero eso lo hace, ese oficio lo profesionaliza alcalde. Es también muy interesante, ¿no? Porque a la hora de que Fray Antonio Alcalde crea lo que conocemos como el santuario, estas famosas cuadritas, pues hay una conexión, ¿no? Entre los dos barrios. Y más que una conexión es pues tratar de darle cierta importancia, ¿no? Que de hecho, cruzando ya un poquito un poco más para el poniente, pues se empieza a construir el hospital del Real de San Miguel de Belén, Sí. el templo del santuario, que muy importante, el Retiro no va a tener un templo, sino Ajá. hasta ya entrado el siglo XX, ¿no? Este famoso templo Del Padre del Galván. Padre Galván. El Templo Negro que también le llaman. Ahí se casaron mis papás. Ah, saludos. Saludos a mi mamá, la que todavía vive. Entonces, algo que le dicen se le admira a Fray Antonio Alcalde y todos los que se ponen a estudiar a Alcalde y se enamoran del personaje, digo, es imposible no leer a la vida de este señor y sus obras. Es decir, no solamente da calidad, así de, te voy a dar comida y alimento, no, te doy empleo. A las mujeres les pone telares, les pone a fabricar telas de manera, pues con la herramienta del siglo X, de principios, bueno, perdón, Finales del 18. finales del 18. Y a los hombres los pone a trabajar en las curtidurías. Entonces, eso genera empleo, les da vivienda, empleo y salud con el En el hospital. hospital es prácticamente un complejo Sí, social, ¿no? sí.
Y pues ya ni hablar de estas como las cuadritas, que de hecho nada más queda una, es Un modelo. es, pues sí es la original, ¿no? Sí, Pero sí la es la denominan, original. es la última que queda. Sí. eh, y que además aquí ya vamos viendo otra delimitación, ¿no? Que además de lo que es la calzada, lo que fue el río San Ajá. Juan de Dios, si nos movemos hacia el norte por esta zona del santuario, pues se encuentran las famosas Barranquitas. Yo creo que hacia el norte la delimitación la va a poner las Barranquitas geográficamente y hablando en calles, yo creo que la última calle que sería hay así como Jesús García. Jesús García sería el límite, el más norte. Digo, si te vienes más para acá, pues qué sería Arista, que esas terminarían casi en la puerta Donde está el panteón, del es panteón. prácticamente ahí, ¿no? Ahí termina la ciudad en esa época. E históricamente eso nos puede dar pues, una pauta de lo que son las sociedades, pues a lo largo de los siglos, ¿no? El centro, el poder, las élites, pues tienen que vivir en el centro y en los arrabales se van a ubicar pues, las personas Ajá, de... es lo que los sociólogos en el siglo XX le llaman cinturones de pobreza, ¿no? Ajá. Entonces, es esas dos Guadalajaras, que es muy claro durante muchos años, donde si tú vivías al oriente, así cargado de Analco para allá, pues tenías una categoría, porque eran terrenos ejidales, hay muchas vecindades. Si revisan de Analco hacia la de Belisario Domínguez, Muchísimas. hay muchas vecindades. De todas las. Una vecindad no quiere. Hoy le llamamos cotos. Ajá, cotos sin cochera. Pero es una. Es una. Un modelo habitacional económico. Algunas. Hay de todos los niveles. De los que comparten baño. Un solo baño para toda la comunidad. Hasta los que sí tienen baño individual por vivienda. Eso ya era un lujo, ¿no? Pero. Pero si te fijas, para el lado contrario, para el oriente, no hay. Yo creo que del otro lado, Ajá. lo más cercano es en la zona de Mexicalcingo, Ah, que Mexicalcingo, creo que sí. también es muy importante porque lo que hoy conocemos como Avenida La Paz, pues fue el arroyo del Arenal, ¿no? Que eso también en cuestiones geográficas tiende a limitar a las sociedades. Y pues tenían que cruzar este famoso puente de las Damas que lo acaban de reconstruir, que esperemos visitarlo pronto cuando lo abran. Que pues era un pueblo de indios, ¿no? El pueblo de los mexicanitos, tal como se denomina Mexicalcingo. Y ahí en esa zona pues también hay este tipo de vivienda donde se invita al hacinamiento, ¿no? Sí, acuérdense, amigos radioescuchas del podcast, que Guadalajara tenía una fortificación hacia el sur que la, era la frontera sur, era el ex convento de San Francisco. Entonces, todo lo que quedaba de fuera de los muros de San Francisco hacia el sur se le llamaba Mexicalcingo. Y ahí ese templo rompía la cuadrícula perfecta de la fundación. Y de la frontera, de atrás de los muros del ex convento hacia allá, las 9 esquinas, es un desorden, ya no hay una cuadrícula como tal. Rompe la cuadrícula, si tú ves un mapa, después de la calle Revolución, yendo hacia el sur, hacia el Agua Azul, esa zona son calles que no compaginan con la cuadrícula perfecta del primer cuadro de la ciudad. Lo mismo pasa si te vas al norte. Vas al alcalde Barranquitas y ahí son calles en todos los sentidos con muchas cuchillas, glorietas, porque no había cómo organizar la urbanización. Y bueno, ahorita estamos hablando más o menos un contexto de finales del 18, quizás mediados del 19. Ajá. Porque también para el poniente hay otra zona que empieza a delimitar, ¿no? Que son las huertas del convento del Carmen, ¿no? Antes de que se construyera lo que fue la penitenciaría de Escobedo, Ajá. ahí terminaba la ciudad, ¿no? Y pues de día a día eran puros lomeríos, puros llanos, No había nada. no había nada. Entonces, pues ahí también ya vemos cómo se va configurando la ciudad como una fortaleza prácticamente. Sí, el templo, el convento del Carmen cerraba la de Juárez hacia el poniente. La ciudad la cerraba el convento de San Juan, bueno, el San Juan de Dios, porque Javier Mina no existía. Esa calle tuvieron que tumbar parte del templo para que corriera a la calle un eje que se llamaría Javier Mina Juárez Vallarta. Entonces y hacia el eje norte-sur tuvieron que abrir, hay 2 ejes norte-sur, la calzada Independencia que tuvieron que
entubar El río, a el río. principios del Ajá. siglo XX. Y a mediados del siglo XX, la de Alcalde, 16 de septiembre. Es otro eje. Y el tercer eje, también casi contemporáneo al Alcalde, va a ser federalismo, antes la calle Escobedo. Que hoy Colón, federalismo, gracias, tenemos nuestra línea 1, gracias a eso. Que pues sí, es curioso, ¿no? También ver un templo ahí en medio de un Sí, camellón. Creo sí. que es algo único. Bueno, yo no lo he visto en otros lugares. Fíjate que ahí originalmente pasa lo mismo que la Plaza Liberación, eran manzanas completas, pero como el eje para continuar esa calle, tuvieron que tumbar todo, a excepción del templo. Pero hay fotos de que la calle eran tan angosta como cualquiera del centro. Era muy angosta, un carro estacionado y un carro circulando. Hablando en carros siglo XX, pues estaban pensando en carretas. Entonces tuvieron que quitarle un pedazo a la manzana, a la zona habitacional, cortarla. Sobre todo de la acera poniente, la que va hacia la Minerva, le quitaron mucho tramo a esa zona, igual que a la de Alcalde, toda la banqueta de enfrente de Catedral fue Pues prácticamente acabaron con todo y solamente dejaron algunos pues divididos, ¿no? sí, Tal como es la casa de los perros, sí, que no es la casa completa, no, le recorrieron creo que como 10 metros más o sí, menos. para hacerle los carriles, oye, y acabándola haciendo peatonal, los arquitectos del siglo XX dirían, ¿para qué nos hicieron tirarlas si después lo iban a hacer Que peatonal? eso también lo podremos dejar para un siguiente episodio, hablar sobre la destrucción del De patrimonio Guadalajara, sí. arquitectónico, porque yo ahí me he encontrado algunos pues argumentos en contra y a favor de lo que hicieron Ignacio Díaz Morales, todos estos Fíjate que arquitectos. sí, cuando vas a Puebla, voy a poner mi ejemplo de lo que yo sé. Si tú vas a Puebla, ves un centro perfectamente cuidado desde la época colonial. Guanajuato tiene otras características porque pues eran en cerros y con callejones y mal urbanización. Pero en el caso de Puebla, permanece o mantienen la cuadrícula colonial. Las calles no tienen nombre, tienen número y orientación. 1 sur, 3 norte, como si fuera un tablero de ajedrez. Y lo mantienen. Y aquí, en esa situación de la modernidad, de la circulación del automóvil, y cambiar de Guadalajara, de Rancho Grande a una ciudad, pues acabaron con cosas que al final de cuentas le daban valor a la ciudad. Puebla, tú ves prácticamente palacios preciosos que hoy son o restaurantes o grandes hoteles boutique o museos. Y a mí me encanta ir a Puebla. Y aparte que es una ciudad limpia. Bueno, las veces que yo he ido estaba muy limpia. Y ahora que ya entramos en este tema de la modernidad, este proceso tiene que ver también con esto de la calzada para allá, ¿no? Las sociedades rurales que vienen a la ciudad a buscar oportunidades y que encuentran una vivienda más o menos económica de Sí, las afueras de la ciudad, sí, ¿no? fíjate que en los 50, te lo digo como historiador, lo primero que haces, bueno, por lo menos yo, es buscar tus orígenes, tus raíces. Mis familias originales, los Hernández como los Mora, no son de Guadalajara, son migrantes. Obviamente los Mora vienen de los Altos de Jalisco, en la zona de Cuquío, en una situación un año de muy mala lluvia, hacen que tengan que emigrar a la ciudad por empleo, salud, todo eso. Y ellos tienen que comprar casa. Ellos viven primero en Esteban a la Torre. Ahí Mm, en la zona de Esteban a la Torre. Zona del Retiro, pero de aquel lado, enfrente de la calzada. por donde están las zapaterías, ¿no? Por la zona de las zapaterías. Gómez de Mendiola y esas calles por allí. Y después comprar una casa en las colonias que en los 60 eran lo más marginal que había. Belisario y Circunvalación. Arriba del Estadio Jalisco. Muy arriba del Estadio Jalisco. Donde estuvo el Canal 6, toda esa zona. Los Hernández acaban casi, pues por eso acabaron siendo parientes. Pues, acabaron siendo, mis papás y mi mamá se conocieron, ¿no? Son de la zona de la Perdida, más pegado todavía al Estadio Jalisco. Mesa del Norte y la calzada por esa zona. Entonces, en los 50 comprabas terrenos muy baratos. Mi abuela compró un terreno muy barato y ahí construyeron su casa. Entonces, eso es parte del fenómeno migracional. Eso ocurre en todas las familias. Esa colonia está hecha de migrantes de Zacatecas, gente de Tepatitlán, gente de Cuquío. Porque me he puesto a reconstruir más o menos las familias originales que llegan a Belisario y la Calzada. Pero en Belisario y Circunvalación,
Y tienen más o menos la misma historia. Sí, es un fenómeno que se da con las sociedades industriales, ¿no? Ya pues predomina más las fábricas, todo este tipo de empresas. Y pues también como en esta zona, pues surgen más colonias, ¿no? Ya hablabas un poco de lo que es la zona del estadio, que el estadio también le va a dar un impulso habitacional Sí, con el mundial bueno, antes, pero con ajá, el mundial va a ser el boom inmobiliario, ¿no? sí, sí van a, híjole, pues toda esa zona del estadio, es que Huentitán empezaba prácticamente, no era del periférico para allá, Huentitán se consideraba, del estadio para allá se consideraba Huentitán. Hoy la gente dice, no, pues Huentitán es del zoológico para allá, no, Huentitán era hasta los ochentas del estadio hacia a la barranca, era empedrado. No había, era ejidal, hubo un gran problemón en los ochentas porque empezaron a vender ejidal, ejidal, ejidal y no había regularización de predios. Te lo digo, porque eso pasó en Huentitán. Comprabas terrenos de 10 por 40 pero no tenían ningún servicio, no había calles, no había drenaje, no había agua, y estuvieron pugnando para que les dieran los servicios, y hasta finales de los ochentas, principios de los noventas, llega la urbanización, meten pavimento, drenaje, agua, porque la gente, como eran granjas, la gente tenía pozos y se subía, pero los que no tenían pozo en su casa, tenían que comprar pipas y que entrara la pipa era un rollo. Y ahora para contrastar un poquito, pues nos vamos a cambiar como para el otro lado, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el lado poniente de Guadalajara, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Ah, híjole. Pues, Guadalajara la glamurosa. Yo estoy enamorado de la Guadalajara de los 20. Hay un personaje que me gusta mucho de la historia local. Se llama Guadalupe Zuno. Fundador de la Universidad de Guadalajara. Fundador del Parque Agua Azul. De muchas cosas como político, ¿no? Y cuando describe sus cartas de su obra, cómo era el Guadalajara de los 20, dices, son calles angostas, grandes locales, almacenes que traen cosas de Europa, las familias de renombre como los Cuervo, como los Gallardo, Gallardo, los Arias, Vizcarra. sí, todos esos apellidos de mucho peso económico, pues viven en la zona de entre lo que es federalismo hoy y la parte que es hoy la calle de, Unión, no, hacia un abajo, poco más para acá. la de Donato Guerra, Mm. por ahí las de Donato Guerra, todas esas calles, en esas casonas, ¿no? Luego mucha gente dice, pues, ¿cuáles casonas? Digo, ¿qué si había? Puedes darte una vuelta al Palacio de las Vacas, que es un ejemplo, no todas las casas son así, claro, pero es un buen modelo, o puedes ir a la Fonda San Miguel, que está ahí por Donato Guerra, también es una casona, La acaban de restaurar la casa. sí, y te das cuenta que son casas de patio central, con una arquitectura de habitaciones alrededor, techos altos, pues muy del siglo XIX, ¿no? Con el material constructivo que había. Y tiene que ver con el cambio de mentalidad, ¿no? Esto de la higiene, de cambiar el estilo de vida, porque también si nos adentramos, para quienes no son de Guadalajara, pues si entran a las casonas del centro, pues es un modelo que se sigue prácticamente en las ciudades más importantes del país, ¿no? Sí. La típica casa colonial con el zaguán, dos, tres patios, si es de un piso, pues muchos cuartos repartidos por toda la planta, si es de dos pisos, pues igual, abajo vive la servidumbre, arriba vive pues, las personas, los locales que están afuera, Ajá. y que tiene que ver con esta mentalidad de los ricos, es que ya hay mucha gente con este proceso de migración que comentábamos, pues ya viene mucha gente de fuera, como dirían los ricos, la chusma, ya viene la chusma, pues vamos buscando nuevos lugares para construir, ¿no? Y es por eso que surgen a principios del siglo XX las colonias como la americana, Sí. la francesa, el West End, la Reforma, Ajá. ¿cuál otra? La Seattle. Sí, fíjate que es bien interesante la americana. La americana es final del siglo XIX, principios del XX, con esos grandes arquitectura francesa del Porfiriato, que a mí me gusta, cuando todavía no le movían el cambio de uso de suelo a las zonas, esa zona, no había tantas torres y eran grandes casas que algunas se mantenían con su arquitectura del siglo XIX
con pilares, con entradas, como para viejos carros, ¿no? O carrozas, y lo veías, dices, qué padre. Bueno, otra desastre arquitectónico no solamente ocurrió en el siglo XX, ¿no? En el siglo XXI también le han tumbado casas viejas para hacer torres por la cantidad de dinero que deja vender un departamento en esa zona. La Seattle, pues es fundada por extranjeros, es por gente de Estados Unidos, familias norteamericanas que compran muy barato y están entre la cabecera municipal de Zapopan y Guadalajara. La armonizan muy bien, queda genial, y por ahí también Guadalupe Subuno tuvo casas por ahí, ahorita que Sí. dices, Guadalupe Subuno tuvo un estudio ahí para sus tertulias bohemias, la empiezan acá muy prole en Mexicalcingo porque les prestan una casa, pero dice que en sus narraciones de Mexicalcingo dice, duramos con el estudio de pintura, poesía y todo eso, y nos robaron 3 veces. Ya no quisimos que nos robaran 4 y tuvimos que irnos a rentar a la Seattle porque era carísimo, ¿no? Y pues estás hablando de gente que tenía un automóvil o tenía un caballo para poder irse del norte de la ciudad, porque sería ahí el santuario, a Zapopan, a la Seattle, pues sí, eran casas de campo, estaban pensadas como casas de campo. Y un fenómeno también curioso, ya regresándonos también del lado de Belisario, hay unas casonas ahí que como que no entonan con el lugar, pero son casas también como de Belisario, campo. ¿cuál? Por Es Belisario y me parece que es antes de llegar a Javier Mina. Hay unas casonas ahí por Mm, toda esa ya, zona ya. que desentonan con Sí, el sí, sí, entorno, sí, sí, ¿no? sí, 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 tienes razón. Esa de Belisario, entre industria, las calles de Esteban a la Torre, sí tienen sobreviven algunas fachadas por lo menos de tipo francesas, ¿no? Con molduras de yesería, escalones, escalinatas para la entrada. Sí, tienes razón, no lo recordaba. Y además, pues estas casas pues las podemos considerar como arquitectura hostil para el resto de personas, ¿no? Claro, Porque claro. hay un perímetro ya alrededor de estos palacios donde lo podemos pintar como, no sé, el jardín, el área de esparcimiento para las personas, pero no, en realidad ¿sabes qué? Pues me estoy separando de ti, tú que pues no eres de la misma clase social, Ajá. entonces por eso voy a hacer una separación de lo que es mi casa con lo que es la zona pues peatonal, ¿no? Que eso Sí, no existía en el centro, pues tú pasas por la calle y la puerta está a pie de banqueta. sí, estiras la mano y tocas la puerta y sí, fue delimitándose esa parte de la propiedad. En la arquitectónicamente le llaman servidumbre. Es el frente, lo que te queda de frente a tu casa. Hay unos que ya ponen una bardita con un cancel perimetral, ¿no? No llegas y está el portón al que tocas, como en esas casas de hacienda o esas casas viejas, ¿no? Ahí la arquitectura cambia. Hoy se llaman cotos, ¿no? O la arquitectura del miedo, ¿no? Para que tengan quien me cuide la puerta, tengo un vigilante en la puerta para que ver quién entra y quién sale y que no se lleven mis cosas, ¿no? Y eso también tiene que ver como cómo ha cambiado la seguridad, ¿no? A lo mejor en el siglo XIX, pues sí había considerado como el ladrón, Ajá. el mal vestido, el todo, pues no sé, todo desalineado, que también, pues en el siglo XIX lo que más va a predominar, pues son los bandoleros, pero eso ya es como afuera, ¿no? Pero Sí, adentro de la ciudad es como el niño que te roba algo, el que trae una daga y que te puede robar en la noche, sí. eh, y pues ya eso nos habla de, pues, nuevas necesidades en cuanto a la construcción, ¿no? Y más en lo que es el oriente de la ciudad. Ahí están esos modelos de construcción. Obviamente, pues la puertita que se abre para ver quién es, sin necesidad de abrir todo el portón, las rejas, que siempre han existido. Siempre tienes que ponen un cancel en la ventana o para seguridad y para delimitar, ¿no? Y que no entre nadie a tu casa sin tu permiso. Entonces, eh, pues Guadalajara, hoy, obviamente por la cantidad de población, la cantidad de migración, sí tenemos una problemática de seguridad, que nunca lo habíamos visto. Oye, lo que antes escuchábamos en los 90 que ocurría en Ciudad Juárez, que ocurría en Tijuana, en Reynosa, hoy ocurre en Tonalá, en Tlaquepaque, en Guadalajara, en Zapopan.
cuando eso hace 15, 20 años no era pensado para nuestra ciudad. Entonces, eso ha modificado también la manera de pensar la ciudad. Para que se den una idea, bueno, a mí mi mamá me platicaba que cuando eran jóvenes, más o menos unos 20, 22 años, ellos iban caminando desde lo que es Avenida Juárez Ajá. y 16 de septiembre, y se iban casi casi llegando hasta lo que era la penal de Oblatos. Entonces, Oh. y en la madrugada, o sea, era como, si lo hacemos ahorita, pues ni de locos, ¿verdad? Te da más miedo, ¿no? Porque sabes que hay mucha inseguridad. Pero sí, digo, te puedo decir que hace 20 años era muy común, yo lo llegué a hacer, caminar desde Centro Magno hasta allá hasta el Padre Galván, porque nos quedamos sin pal taxi. Entonces a caminar a las 2 de la mañana y cruzar el parque Morelos, y con algo de pendiente, pero lo más que te saliera una rata de 4 patas, ¿no? Que entre las hierbas, pero ahí más. Hoy no me atrevería. No, yo creo que ninguno si no son de Guadalajara o si vienen de visita, pues no les recomiendo que lo haga, ¿verdad? No, Igual, pues ya es algo más generalizado en todo el país, sí. ¿no? Pero, pues volviendo ya, ahorita mencionaba lo de la penal, yo creo que lo podemos mencionar como el tercero en discordia, porque es el que detona más o menos los cambios, ¿no? También marca una pauta en estos cambios, porque la penal, bueno, la penitenciaría, como era Ajá, conocida, se construye a mediados del siglo XIX, ¿no? ajá, En nombre de este gobernador Antonio Escobedo. ajá. eh, pero pues van pasando los años y la mancha urbana se va tragando la Sí, penitenciaría. sí. Entonces, pues ya estaban en planes estas colonias que mencionábamos anteriormente. Y pues las familias adineradas pues ya tenían la idea de, pues, ¿sabes qué? Pues como una penitenciaría en medio de la ciudad y además vamos a tener las residencias junto a espaldas, ¿no? Imagínate Sí. que se escapa, no sé, algún asesino o algo, o por decirlo, ¿no? Y de ahí surge también, pues, la necesidad de las autoridades de cambiar, ¿Y a dónde se la llevan? ¿A dónde van a llevarse la nueva penitenciaría? pues, esa nueva penitenciaría se la van a llevar a una de las zonas, pues, más conocidas, por alguna fama, que es la zona de Oblatos. Fíjate que platicando con el arquitecto Mora, mi hermano, en Tepache, decíamos, oye, estábamos riéndonos, decíamos, oye, yo creo que Oblato es un polígono indefinido porque nadie sabe dónde termina Oblatos. Hasta que cambias de municipio dices, es Tonalá, es Huentitán. Pero Oblatos es un polígono tan ambiguo y tan grande, porque Oblatos puede ser Javier Mina, o puede ser las Terrazas Oblatos, o puede ser La colonia Jalisco también la a veces. Jalisco, dices, pues el término Oblatos es tan grandísimo que dicen, no, es que sí está bien grande, digo, hasta si no le pones el otro municipio que es Tonalá, o periférico con la Jalisco, o la provincia, no sabes dónde termina ese llamado Blatos. No, y esa resignificación de los espacios, ¿no? Porque yo creo que muy poca gente conoce lo que queda de la antigua hacienda de Oblatos. A Es menos más, que, nadie sabe a menos de que sean historiadores, nadie entiende qué quiere decir Oblatos. ¿Qué es Oblatos? Dices, no, pues no sé. Era una hacienda, pero ¿por qué le llaman Oblatos? pues venían unos monjes, ¿no? Sí, Por ahí, una compañera ya realizó una pequeña investigación sobre los monjes oblatos, a Ceci Reynoso, a la cual le mando sí, un saludo. saludos a Ceci. Esperemos tenerla aquí próximamente. Pero pues viene de ahí, ¿no? Esta hacienda de finales del 18, que también, si nos vamos, por ejemplo, otra calle que marca como la zona es la de Obregón, ¿no? Ajá, Hay un templo de la famosa La Conchita, el templo de sí, la Conchita. De ahí para allá había unas trojes, ahí era donde metían las semillas, todo esto. sí. Y de ahí hasta allá, hasta donde llegaba el casco de la hacienda, eso era la hacienda de Oblatos, ¿no? Entonces también, pues, cómo ha ido cambiando. Ahora ya es un centro cultural que también los invitamos a que lo visiten. Pero, pues, no sabemos en realidad dónde termina Oblatos, ¿no? Y dónde... Es un tema bien interesante. Digo, podemos decir dónde acaba Mexicalcingo, ¿no? Dónde acaba Nalco. Pero cuando hablas del término Oblatos en Guadalajara, dices, pues, ¿dónde es Oblatos? ¿De dónde acaba? Yo digo, porque fui estudiante de la prepa 12, dices, para mí Oblatos era de la estación Oblatos del tren, Javier Mina y la 40, hasta periférico le llamaban Oblatos, llegando hacia el norte, pues.
Y eso sí, a eso sí le podemos ir de la calzada para allá. Entonces, esos elementos socialmente negativos, como tener una penitenciaría, la zona de tolerancia de aquel lado, una zona donde entrada y salida de hombres solos, como una zona de carga y descarga, como la central camionera, se llena de connotaciones negativas, ¿no? Prostitución. Y luego hay volviendo un poquito a Nalco, que es inmediatamente después de la calzada, dices, hablas de la calle 5 de febrero aquí en Guadalajara o la calle de Los Ángeles y dices, ahí te desmantelan un carro, ¿no? O ahí encuentras tu o carro. ahí encuentras tu carro en partes. Platicando con el Arqui, con mi carnal, decía, es que fíjate que antes de que se inventara o se creara la nueva central camionera que se manda a los límites de Guadalajara, perdón, de la que Paquitonala, todos esos locales eran de agroindustria, pero y hoteles para viajeros. Cuando se muere la central camionera vieja y la manda y se reubica a la nueva central, que le seguimos llamando nueva central, si ya tiene casi 30 años, pero le seguimos llamando la nueva central, ¿no? Y a la vieja, la vieja. Se llena de puros locales que acumulan deshuesaderos. ¿Y qué otra cosa tienen que hacer los dueños de los hoteles de la zona? El hotel El Rey, hay un montón El Emperador por ahí en la zona. Es que hacen, pues se vuelven hoteles de prostitución. No todos, pero la mayoría se vuelven en hoteles de prostitución. Para traileros, para indigentes. Es una zona muy complicada en cuanto al contexto. Y esa zona también en nuestros días, sobre todo cargados para lo que es el agua azul. Si vemos también fotografías de principios del siglo XX, pues es una alameda más, ¿no? Las personas ricas iban y se paseaban en los botecitos del lago, iban a dar su caminata dominical, había partidos de fútbol, por ahí se realizaban partidos de fútbol. Por ahí me encontré alguna vez una nota, creo que era del Informador, no recuerdo en dónde, que mencionaba que hasta el famoso, el Club de España, creo, o el Asturias, iba a venir a jugar un partido de fútbol. Entonces era como una zona donde la élite pues iba y se paseaba, donde también a la otra alameda del otro lado, ¿no? Que no ahorita podemos hablar de ella, que es el famoso Parque Morelos, pero que hoy en día esta zona del Agua Azul se vuelve conflictiva también por la cuestión migratoria. Sí. Con esto de que se cambia la antigua estación del ferrocarril a espaldas del convento de San Francisco. Ajá. Se cambia hasta lo que conocemos hoy como Avenida Washington. Ajá. Sí, fíjate que volviendo a Analco y toda esa zona que se rodea del Parque Agua Azul, Analco se consideraba como un lugar poco salubre porque había mucha agua y había mucha fauna nociva, muchos moscos, mosquitos, serpientes de agua, ranas, cosas que no les gustaba a la gente. Entonces, eso le llamaban que era un lugar de insalubre. De hecho, por eso desecan el agua azul, por la famosa fiebre amarilla, que era como el dengue, pero más mortal todavía. Entonces, por eso acaban secando la laguna pues, el agua azul, ¿sí? Que abarcaba todo lo que es la Plaza Juárez hasta la clínica, donde estaba el edificio del PRI, aquí estatal. Era una laguna muy grande, abarcaba hasta Washington. Entonces, por eso la secan. Una vez, voy a dar un caso, me tocó un temblor en la zona del agua azul. Literalmente el piso se sentía como si fuera gelatina. Dices, es que abajo sigue habiendo mucha agua. Cuando hicieron el Walmart de ahí de Estadio o Niños Héroes, 16 de septiembre y la calzada, cuando estaban haciendo yo estaba estudiando la prepa, estaba en diseño y construcción, entonces aprendíamos un poquito de construcción. Y veíamos la cimentación y veíamos cuando escarbaban para hacer los cimientos, cómo drenaban agua. Era agua de manantial y la conectaban, la manguera la conectaban al drenaje. Entonces, oigan, es agua limpia, es agua de manantial y la están tirando, sí, pero nos estorba. Y desviaban taponeaban los mantos del Walmart con concreto para que se desviaran y no les afectaran. Pero toda esa zona del estadio, de la central camionera, el Parque Agua Azul, 16 de septiembre, el Carton, es muy húmeda, hay muchos manantiales. Y La Paz, la de La Paz, y Niños Héroes, hay mucha agua. Pues acuérdense que la bajada de la pendiente de la ciudad, ahí converge en la calzada de uno y otro, y alimentaba el Agua Azul, y alimentaba el río San Juan de Dios.
Sí, ahora ya no encontramos nada Ya de eso. no hay. Probablemente No hay ni bajo agua. tierra, pero Sí, pues, sí. puede haber agua, pero agua Sí. sucia, ¿no? Y pues del otro lado se encuentra este famoso parque que ahorita es famoso no solamente por sus nieves raspadas, las cuales también los Ah, invitamos a sí. ahorita en tiempos de calor. eh, el famoso Parque Morelos, que en realidad pues adopta ese nombre tiempo después, pero que siempre se le conoció como La Alameda, Alameda. sí. Y si habrá álamos ahí, ¿verdad? O yo nunca he visto álamos, es como ese mito el de la Alameda de la Ciudad de México, porque tampoco hay Lo álamos. que pasa es que era como el parque del centro, ¿no? Si te fijas, si ves la cuadrícula de la Guadalajara, de Colonial, no hay parques, no hay zonas boscosas, son calles, calles, calles. La gente tiene sus patios con árboles, ¿no? Pero no hay parques públicos arbolados. Entonces, le llaman Alameda por la cantidad de árboles que siembran ahí. Y yo hace poco, tengo muy poco que me enteré que había un brazo del río San Juan de Dios que le daba la vuelta al río, que le daba la vuelta al parque, abrazaba el parque, era como un islote el parque en sí, y se reincorporaba al agua. Yo digo, pues tuvieron que haber hecho maniobra de tierras para manejar los niveles, pero si no, me imagino que se metía por Juan Manuel, la calle Juan Manuel, hasta la Cruz Roja, me imagino, ¿no? Y que retornaba al cauce principal. Entonces eso alimentaba mucho al río San Juan de Dios, perdón, a los árboles del Parque Morelos. El problema que tuvo y que nunca, siempre ha tenido ese problema es que está muy cerca de la zona de tolerancia. Entonces, si tú vas a estas horas que estamos hablando de mediodía de sábado, tú vas a ver señoras vendiendo caricias. Entonces, es algo que no han podido quitarle y no le han dado otra vida al Parque Morelos. Yo voy al Parque Morelos solamente para ir a comprar cosas para el altar de muertos. Es lo único que voy al Parque Lo- Morelos en todo el año. sí, es muy tradicional, ¿no? El tianguis El que tianguis se de instala cartón le ahí. llaman, Sí. sí. Pero, pues, ahí vemos también un vestigio de Guadalajara que casi muy poca gente conoce, que es un kiosco. Resulta que el kiosco que se encuentra ahí Ajá. era el primer kiosco que se encontraba el mero centro, en la Plaza de Armas, que conocemos como Oh. Plaza de Armas. Ese kiosco fue removido y lo trajeron para acá, pues para traer uno más de caché, ¿no? Más francés. Y pues muy poca gente lo conoce. Además que en la zona pues sí hay algunas casas que tienen un buen valor arquitectónico, Sí. histórico sobre todo. Es que yo considero que Juan Manuel, la calle Juan Manuel que baja, híjole, es que quedó aislado. Con la Plaza Tapatía se creó un corredor que te invita a no ir del otro lado, a no salir del corredor. Yo no creo que alguien quiera, te vengo, voy a cruzarme al Parque Morelos. Dices, pues a menos que vayas por una nieve, pero si no, no vas al Parque Morelos. Porque no es hay el paisaje no es como muy agradable para el turista. Vas a ver indigentes, vas a ver prostitución, vas a ver algo que nos da pena, pero existe, que es basura, que ahí dicen, no, ¿qué voy? Huele mal. Por eso lo han intentado, de hecho si te acuerdas en el 2011 para los Panamericanos. Creo que retomaron, bueno, ahorita en estos días retomaron ese proyecto, pero le cambiaron, no sé, como las ideas. Creo que están haciendo una ciudad Ciudad creativa digital, digital. ajá. Pues esperemos que a lo mejor, quién sabe, si pueda levantar un poquito la zona. Pero pues sí lo dejaron como a medias, ¿no? Iban a hacer ahí las famosas, ¿cómo se llama? Sí eran las villas panamericanas, ¿no? Fue un primer proyecto, a eso también el gobierno de Emilio y Peter Senfara a principios del 2000, como tenían que prepararse para el 2011, compraron un montón de casas, las tiraron, algunas de valor arquitectónico, otras que eran como vecindades pero bien conservadas, para construir las villas panamericanas. Pero solamente lo que hicieron fue desalojar a la gente pobre para construir cosas que nunca acabaron, ¿no? Pero lo que iba es a las señoras que trabajan en el Parque Morelos, no vendiendo raspados, precisamente, se les dio durante la época de los Panamericanos, se les dio una beca para que no trabajaran. Porque el Parque Panamericano, la zona del centro, tenían que darle otra vida y les pidieron por favor que esos 3 semanas no se presentaran a trabajar y les dieron beca. Hicieron un censo, por ahí una conocida se encargó de ir y censar cuántas señoras había y
ofrecerles una cantidad. Obviamente dicen, no, esto no me da para... no, esto yo lo gano en 2 días. Sí, pues, pero pues se los va a ganar sin trabajar. Con tal de que el Parque Morelos tuviera otra cara, por lo menos durante esos 15 días de eventos, ¿no? Sí, yo recuerdo también esos días que veías a las delegaciones de los países paseando por el centro. Esta parte de los gobiernos de maquillar, ¿no? De Sí, tratar sí, de sí. mostrar lo más bonito. Y la verdad que es un problema también de turismo, ¿no? El centro histórico yo creo que ahorita es como lo que no quieren renunciar las élites. Y obviamente no podemos renunciar los que para ellos somos como los mortales, ¿no? Porque para las élites, cuando vienen, que una visita o algo, pues tienen que presumir como la parte tradicional, ¿no? Van al centro y, mira, aquí está la casona tal, fue mía o fue de mi abuelo, Ajá. y pues tienen esa conexión. Y pues las personas que vamos ahí más seguido, trabajamos, que transitamos por ahí, pues como la zona de recreación, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido esa experiencia o que nos han contado de que niños íbamos a corretear palomas o por las nieves, las famosas Fíjate que no nieves? sé si todavía esté. Eso es de tapatíos, ir a comprarte unas donas grasosas del centro. Las famosas donitas Las apestosas. donas apestosas que están bien ricas. A mí sí me Se las gustan. recomiendo, se llaman Donitas Fiesta, las pueden encontrar en frente de A uno de Plaza de las Armas. farmacias de Guadalajara. Sí, buenísimas. Apestosas, pero buenísimas. A eso huele el centro de Guadalajara. Cuando vas a la Plaza Guadalajara, ahí de enfrente Catedral, a eso huele, a las donas. Y también venden palomitas. Mi papá, pues como éramos de escasos recursos, os digo, tampoco que seamos hoy muy opulentos, pero mi papá, la gente rica iba y le aventaba palomitas a las palomas. Nosotros, mi papá era bien listo, decía, ¿sabes qué? Unas palomitas de esas que es para las palomas me va a salir en 50 pesos. Mejor vamos y con 20 pesos voy y compro medio kilo de Milo a las tiendas de semillas del centro de atrás del Palacio de Gobierno y nos íbamos con nuestra bolsa de Milo más barato que las palomitas y las palomas se las comían igual de rico, ¿no? Les aventábamos Milo a las palomas. Y algo que mi papá nos enseñó mucho, a lo mejor a eso, por eso me gusta la historia, iba y nos sentábamos los martes y los jueves a oír la Sinfónica Municipal. Se ponían en el En kiosco. el que las famosas serenatas Las serenatas. también. Ahí nos poníamos, mientras que le tirabas a las palomas y ya bajando el sol, ya salía la Sinfónica. Ese también es algo muy interesante porque de todo esto que hemos estado hablando durante este episodio, pues es un fenómeno pero micro, ¿no? Sí. Las élites tapatías de finales del 19 y de principios del 20 se colocaban en lo que es alrededor del kiosco, pero en la parte central, Sí. ¿no? Y mientras pues las personas de escasos recursos se concentraban alrededor porque no podían Sí. pasar a ver porque pues eran mal vistos o Ajá. incluso hasta podían hablar como a la policía, pero es como un fenómeno que se concentra ahí, ¿no? Sí, fíjate que hasta las mismas hubo un fenómeno muy feo que fue muy mediático hace 10 años donde en Providencia las chicas del servicio pues generalmente gente que migra de Oaxaca, que migra de Michoacán o de Tabasco, de estados sureños con rasgos indígenas, se iban los domingos a la plaza Rubén Darío, ahí en Providencia, a convivir con su prima que era la criada de otra casa, con sus parientes, con los jardineros, con la gente de servicio se juntaban. Y la gente de Providencia se quejó que por qué, dice, no, ustedes tienen estamos hablando del siglo XXI, que dije, no, es que para eso está el Parque Morelos, ustedes váyanse para allá. Y en periodo panista, hubo quien sí empezó a hacer, oigan, pues sí tiene, entonces, no. Es vía pública, ellos se pueden juntar donde quieran, son ciudadanos igual, ellos se dedican a hacer un servicio doméstico, pero son ciudadanos igual que todos. Dije que ya los querían mandar a todos al Parque Morelos porque eso era para la gente de menos pudiente. Eso estuvo chistoso, pero era una Guadalajara de tapatíos elitistas de ese momento, ¿no? Y ahora hablando de las instituciones, al comienzo del programa hablaba del Palacio de Medrano, ¿no? Este famoso palacio donde por primera vez se albergó a la audiencia, Ajá, y pues no les gustó, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Pues es una zona insalubre, hay muchas personas que no están bien vistas, ¿qué vamos a hacer? ajá, Pues vamos a trasladarla a donde se encuentra, oye, pues el centro de sí. Guadalajara, ¿no? Y si lo vemos, por ejemplo, hoy en día, ¿dónde se encuentran las instituciones o los edificios gubernamentales más importantes? Pues, Ciudad Judicial, Del lado poniente. Zapopan, pegado a Vallarta, atrás de Ciudad Granja,
a un lado de una universidad privada muy nice. ¿Qué más? Pues los primeros colegios fueron del lado poniente. Sí hay un colegio del lado de Idanalco, pero pues con una muy poca gente, ¿no? Imagínate, tú eres un gran abogado de renombre y te mandan a las oficinas a Analco, donde está todo lleno de indigentes, cargadores. Dice, ay, no, yo no me quiero juntar con esa gente, ¿no? Entonces, entre más lejos, mejor. Y lo triste es que la gente del lado oriente necesita de ir a hacer los trámites burocráticos al lado poniente, ¿no? Entonces ya los obligan como a cruzar la Ajá. calzada, ahora sí es de la calzada, pero para acá, Ajá. como vienes a nuestra zona, vienes a nuestro territorio, es muy interesante, ¿no? Como fenómeno. Y pues hablando ya de las cuestiones más actuales, vemos que esta franja divisoria pues se va recorriendo, ¿no? Sí. Eh, si vemos la parte de San Juan de Dios, pues se mantiene como una zona, pues ya lo mencionas, como de tolerancia, que de hecho, si mal no recuerdo, en la mediados del siglo XX, el gobierno de Guadalajara implementa esta famosa Plaza de los Mariachis, Ah, sí. como para tratar de darle como una nueva vida. Oye, pues Guadalajara, Jalisco, es la tierra Era del mariachi. el Garibaldi de Guadalajara, ¿no? La Plaza Garibaldi de Guadalajara. Y ahí le dieron como una pues nueva imagen. De hecho, si ustedes ven archivos fílmicos de la época, pues se ve que la gente está muy feliz. Había esas famosas sombrillas que ya las retiraron. Sí. Y pues siguen los mariachis, ¿no? La tradición yo creo que muchos años no la van a poder quitar. Si usted necesita un mariachi a las 2 de la mañana, ahí lo va a encontrar. Ahí lo encuentras, literal, sí están. Pero pues es sobre eso, ¿no? Y ya hablando sobre las cuestiones que más o menos en nuestro día a día, pues esta franja se va recorriendo hacia el poniente un poquito más, ¿no? Sí. Podemos decir que ya no es de la calzada para allá, incluso ha escuchado algunos comentarios de personas que conozco que dicen, no, pues es que de alcalde para abajo está muy feo. Y hay otros que dicen, no, pues es que de federalismo para allá Del está Parque Rojo para abajo está feo. y he encontrado incluso que dicen, no, con algunos problemas que ha habido de seguridad en la zona de Chapultepec, dicen, no, de Chapultepec para abajo. Entonces, esta famosa avenida Lafayette, ahora Ajá. Chapultepec, que era como la gran avenida, la quinta avenida, la podríamos haber considerado de, Sí. de, Yo, de ¿sabes cómo le Guadalajara. digo? Es el malecón de Guadalajara. Todos salen a caminar ahí, van a tirar rostro ahí, las quinceañeras en limusina. A tomar cerveza. Sí, sí, a mí se me hace, yo conocí, bueno, me dirían los que tienen más de 60 años, ¿no? Y no la conociste en los 40, en los 50 o 60, pero a mí me tocó conocer en los 90 y solamente había una cantina, el Bananas, era el único, los demás eran cafeterías, librerías, restaurantes. Entonces era un lugar tranquilo. Podías sentarte a leer en una banquita del andador, porque siempre ha existido el andador. Pero a partir de Alfaro, presidente municipal, parece que volantea con permisos de cantinas Y bares, y y bares. todo. Y yo dices, ¿sabes qué? Si yo cuando quería ir a un bar me iba a la Mutualista, de Federalismo para abajo, a la Escalera, a las zonas, se llama, así creo que todavía existe el bar cantina, el bar discoteca. Era al Porfirio Cantinas, que está ahí por Palacio de Gobierno. Eran los que íbamos. Pero si tú querías un lugar tranquilo para irte con la novia, a platicar un café, a una librería, te ibas a Chapultepec. Ahora la música agropecuaria invade Chapultepec cuando no era una zona de música de banda. Eso también, pues estas familias también se van recorriendo, ¿no? Ahora también con la aparición de nuevos complejos inmobiliarios como el Sí, Zapopan, Puerta de Hierro, sí. Providencia, Providencia, fíjate, San Javier en los Colinas 80s. de San Javier. Colina de San Javier es un proyecto de finales de los 70s, con el auge, se oye muy feo, pero con el auge de los cárteles del narcotráfico tapatío, del cártel De de Guadalajara. Guadalajara, San Javier y la zona de los Tecos toman otro rumbo. Esa zona cambia a elite de grandes empresarios, ¿no? De casas, mansiones. Es el Beverly Hills de la zona metropolitana, San Javier. Cuando San Javier se satura y ya no hay más espacio, crean el complejo de Puerta de Hierro. Cuando Puerta de Hierro se satura, ahora Valle Real, y va a seguir abriendo cotos de elite. Obviamente, entre más lejos estés del centro, Mm, más barato va a ser. sí, y además, pues
estas clases tienen las facilidades económicas de poder trasladarse, ¿no? Un auto, Sí. no tienen que utilizar el transporte público y que también ahora con estos incendios que estamos viviendo en nuestros días, estos Uy, sí. problemas que van a la par con lo inmobiliario, pues ya estas personas pues buscan instalarse en los cerros, ¿no? Prácticamente ahí Sí. donde menos esté con ellos, pues mejor. Hablando de urbanización, yo creo que las nuevas generaciones de ricos ya no van a irse a las periferias, van a comprar departamentos céntricos que van a incluir albercas y amenidades que te ofrecen, ¿no? Para entre todos pagar el mantenimiento de la alberca, porque pues tienes una alberca que la usas una vez al mes y pagas el mantenimiento, que es una alberca es carísima. Entonces, y un gimnasio, ¿no? Entonces vas a comprar, por ejemplo, las torres que están construyendo en la zona de Avenida México y Américas, un departamento anda sobre 3,5 millones. Un departamento de 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. Es una casa de Infonavit de los 80. Y yo creo que también, pues en la actualidad, la representación más fiel de esto, que ya saliéndonos un poco de Guadalajara y de la calzada, pero que es palpable, es Tlajomulco, ¿no? Sí. Si ustedes ven en un mapa o pueden ver los complejos que hay, los fraccionamientos de lo que es la avenida López Mateos para la zona de La Rioja, todo eso Sí. hacia el lado poniente, Ajá. pues está el Club de Golf de Santa Anita, Mm. estas grandes casonas, mansiones, y si lo vemos del otro lado, Bugambilias, Palomar. Esas son casas de ricos también. y si lo vemos del otro lado, pues son viviendas de interés social de Infonavit, Ajá. son casas muy pequeñas, que en realidad pues muchos son proyectos fallidos que quedan abandonados a merced de Sí. los Creo que lo paracaidistas. último bonito que queda de ese lado sería Santa Anita. Punto Sur le cambió un poquito hablando de esta época, porque esta época 2015 para acá. Punto Sur le cambió un poquito porque vieron que era un buen negocio vender casas a 2,5 millones, ¿no? 3 millones. Pero si te vas más para adentro, pegado a San Sebastián, pues que todavía son sembradíos de cebollas o de ganadería o de floricultura. Hay muchos de rosas, de girasoles para las fiestas, para regalar. Entonces, dices, sí hay una urbanización media, pues, Desorganizadas, ¿no? desorganizada. Porque también estas casas que tienen un término que ahorita no recuerdo, las de Infonavit, las que están del lado oriente, Las de unifamiliar, ajá, pues son prácticamente casa para ir a dormir, ¿no? Llegas, sí. vienes a tu trabajo, tienes que venir porque todos los trabajos, como ya lo mencionamos, Quedan están de este lejísimos. lado. Con el periférico también se vio una clara diferencia de división social, pero pues los trabajos se encuentran en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces prácticamente lo que llegas a tu casa es a dormir y ya, ¿no? Es un problema que encuentras en Tlajomulco y una región de Zapopan que Valle de los Molinos. se llaman ciudades dormitorio. Porque la gente pasa la noche ahí, pero temprano tiene que trasladarse a un municipio. Yo haciendo una encuesta, yo trabajo en Tlajomulco, una encuesta con mis alumnos, ¿cuántos trabajaban en el municipio y cuántos trabajaban en otro municipio? Y solamente de grupos de 40 alumnos, solamente el 20% de sus papás trabajaban en el municipio, en el comercio o en una fábrica o de mototaxistas en el municipio. El 80% trabajaban en Tlaquepaque, Guadalajara o Zapopan. Porque Tlajumulco no genera tantos empleos para sus habitantes. Entonces, eso genera peregrinaciones todas las mañanas de gente que migra, yo, que vivo en el centro de Guadalajara, tengo que atravesar Tlaquepaque, Guadalajara y llegar a Tlajomulco. Tengo que atravesar varios municipios para llegar. A mí es la inversa, yo tengo que irme a la periferia para trabajar y la gente que vive en Tlajomulco viene al centro a trabajar. Por eso están tan preocupados ahora por los transportes, la línea 4 que esperamos que se haga. Pues ojalá, Que ojalá eso le daría otra dinámica a Tlajomulco y lo conectaría con el centro. pero ahí también ya se están peleando otro municipio, ¿no? Que es Tonalá, que a veces queda como muy Tonalá tiene una bronca muy grande que queda fuera porque no hay vías de comunicación. Solamente hay tres maneras de llegar a Tonalá. Lázaro Cárdenas, Río Nilo y Periférico. No hay otra manera de llegar a Tonalá. Entonces, familiares que vivían ahí, digo, es que mira, el día que te cierran Periférico, solamente te queda Río Nilo, que es una calle secundaria comparada con Lázaro Cárdenas.
Lázaro Cárdenas todo el tiempo está lleno, entonces prácticamente no hay cómo llegar del Cerro de la Reina, o de Urbi, o de Zona Centro, o de Santa Paula, que es la carretera a Saltillo, perdón, carretera Zapotlanejo, que después se convierte en Lázaro Cárdenas, otro problema de vialidades. Y pues va a seguir siendo un problema, ¿no? Al final de cuentas no vamos a ver dónde van a terminar la ciudad. Pues está comiendo las áreas verdes y ya prácticamente pues, nos vamos a quedar con algunas zonas y pues muchísimos. Sí, ese es el problema. Pero fíjate, hacia el oriente hay un proyecto, hacia el oriente, la calzada para allá, como dice el programa de hoy, no se han hecho programas de reforestación o cinturones verdes. Y tú volteas hacia el oriente y tenemos al Parque Los Colomos, tenemos el Metropolitano, tenemos las urbanizaciones del siglo XX que sí dejaron zonas verdes como la Colonia Moderna, como Providencia, como San Javier. Y aquí que estamos en Santa Tere no hay un parque. El parque más cercano está aquí a 3 cuadras, pero debe haber 25 árboles en todo el parque y obviamente lo tienen tomado los indigentes, ¿no? No es un lugar donde voy al parque, no, la neta no voy al parque. Pero de la calzada para allá, vamos a pensar, de Américas hacia el oriente, no hay proyectos de verdes, pues, ni en Tlaquepaque, ni Guadalajara, ni Tonalá. Quieren volver, hay un proyecto de volver el Parque Solidaridad en una versión del Metropolitano, pero yo lo veo complicado. Sí, sobre todo la zona, que a pesar de que no hablamos, pero pues Tetlán es una de las zonas fundacionales Sí. de aquí de... La Aurora, ahí toda esa zona de la Aurora, la zona de ahí de Tetlán, y San Gaspar, todas esas zonas Sí. que siguen estando en el limbo porque son urbanos, pero no tienen los servicios de urbanos. Pero pues, ¿qué podemos hacer, no? Pues llegamos al final de este primer episodio. Antes de cerrar, quiero darle las gracias a Noé por acompañarnos aquí. Los invito, les reitero la invitación. A partir de la próxima semana retoman los programas de Tepache Merlot por su página de Facebook a las 12 del día. Mediodía para que estén ahí al pendiente. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Instagram, Tapatiólogos, nuestra página de Facebook también Tapatiólogos, y que sigan el podcast en Spotify y en Google Podcast. También va a estar en YouTube también. ¿Cuándo transmites? ¿Cuándo vas a transmitir? Va a ser cada semana, okay. Nada más por esta ocasión lo vamos a subir en día domingo, así que si es día domingo pues lo está escuchando, y si no pues lo va a estar escuchando cualquier otro día, pero pues lo vamos a estar tratando de subir cada viernes, ¿no? Para que nos sigan ahí, a más o menos a las 4 de la tarde vamos a estar ahí ya perfecto. Subiendo, para que nos sigan, ¿no? Va a ser un programa semanal, esperemos que sea de su agrado. Muchísimas gracias, pues Mario, te deseo el mayor de los éxitos. Yo sé que te va a ir bien con tu proyecto, que traes buenas ideas y pues estás mostrando lo que te dejó la universidad, que es difundir la historia y que es para todos. Pues sí, claro, la divulgación a final de cuentas es de todos y hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Hablando de Guadalajara, la zona metropolitana y del estado de Jalisco. Muchísimas gracias, Noé, que tengas un excelente día. Pues, cuando me invites aquí voy a estar. A nuestros escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. Hasta luego.